pasaba en Mateo 8.1. ¿Querés leer eso, Cevita? Mateo 5.1. Figúrense esto que vamos a leer. Y Mateo 8.1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. ¿Solamente uno? Sí. Y 8.1. Y Mateo 8.1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, sube al monte. 5, 6, 7, habla de lo que pasó arriba del monte y después se baja, ¿no? En el 8 ya se baja y ya le seguía mucha gente. Entre el 5.1 y el 8.1, ahí hay lo que sería el corazón de nuestra doctrina. ¿Qué cosa es? Entonces, el otro día les contaba a algunos hermanos que empecé a jugar un poco sobre la idea de que el reino de los cielos, como le contaba el otro día, en la tierra es, ¿qué? Una embajada. Es decir, una representación del gobierno del cielo en la tierra. Una representación del gobierno del reino de los cielos en esta tierra. Y es una embajada porque tiene un espacio espiritual, territorial en el mundo, en el principado de la potestad del aire, en el principado del reino del mundo, del reino de las tinieblas. Pero adentro de la embajada, las leyes que funcionan ahí adentro tienen que ver con el reino de los cielos, no con el reino de las tinieblas. ¿Está bien? ¿Alguien se sabe el artículo 1 de la Constitución del Reino de los Cielos? Puede ser, podría ser, ¿está? El segundo podría ser perfecto, ¿está bien? ¿Qué hice yo? Dije que empecé como a jugar un poquito poniendo el énfasis específicamente en lo que Jesús enseñó en lo que es el Sermón del Monte, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar ahí leyes espirituales para desarrollar nuestra vida como cristianos mientras lo esperamos, ¿no? Y les quiero leer algunos apuntes vinculados a esto para que también lo charlemos y veamos también cómo aparece en la palabra, cómo se presenta cuando uno lo presenta, digamos, como una acción operativa o una regulación operativa en nuestra vida. ¿Y qué quiere decir? En función de lo que Cristo enseñó, que uno tiene que hacer tal o cual cosa. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuál es la forma de gobierno? Una monarquía. Perfecto. ¿Por qué una monarquía? Porque hay un rey. ¿El rey qué hace? Decreta, fíjense la palabra, decreta la legislación. No es el cristiano el que decreto que vos vas a hacer tal cosa. O, bueno, X, ¿no? No quiero indagar, digamos, en ese sentido. Reconocemos un gobierno soberano en el marco del reino de los cielos, aunque en la manifestación específica de la embajada la ejecuta un rey, y que también se da a aquellos que creemos y consideramos que Cristo está reinando hoy día en el reino de los cielos. Un poder que fue otorgado a Cristo, al Rey. ¿Está? ¿El poder de quién es? Es de Dios, otorgado a su Hijo,
nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Está bien? Del Padre le dio toda la potestad, ¿a quién? A su Hijo, que lo constituyó Rey del reino de los cielos. ¿No? Entonces, les leo. Esto es modificable y es absolutamente, es como les decía, un juego, porque no es una ley, pero tiene formato de constitución nacional del reino de los cielos. ¿Se entiende? Como cuando uno va a vivir en la Argentina, debe respetar la constitución nacional de la República Argentina. ¿La sabés vos? Más o menos. ¿Alguien conoce el preámbulo, por ejemplo? No, los representantes del pueblo de la nación argentina, constituidos en asamblea, ¿se acuerdan? Bueno, nadie pasó instrucción cívica, ¿no? No importa. ¿Por qué no importa? Porque lo importante es saber la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. ¿Está? Entonces les voy a leer este jueguito que hice para que podamos entender cómo parafrasear la verdad de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Si nosotros tuviéramos que escribir la Constitución, el preámbulo del Reino de los Cielos, leemos Mateo 5, 6 y 7 y lo podríamos escribir. ¿Está? Les leo. Nosotros, los ciudadanos del Reino de los Cielos, que es lo que somos, ¿no? Seríamos ciudadanos de los cielos, convocados por la divina gracia. ¿Quién nos convocó? ¿Ale? Nos dijo, vengan todos, hoy acá. Mirko. Nos convocados por la divina gracia y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el monte sagrado, que es esta propuesta, ¿no? Reunidos para establecer los fundamentos de la justicia celestial, reconociendo que de ellos es el reino de los cielos, es decir, nuestro, ¿no? Porque después lo vamos a ver. De ellos, de nosotros, es el reino de los cielos. Para quienes abrazan la pobreza de espíritu. Clave. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Pobreza de espíritu. Con el propósito supremo de constituir una nación espiritual fundada en las bienaventuranzas. Bienaventurados los... Ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces después hay algunos otros conceptos. Después se los voy a compartir así... Podemos establecer el ida y vuelta y demás. Hay como un pequeño... ¿no? Le tiré en fe. ¿O no? ¿Sí? Les voy a contar dónde está la capital del reino de los cielos. Bueno, no sé, discutámoslo, pero veamos qué dice 4, 5 y 6. ¿Está bien? Artículo 3, ¿no? Capital espiritual. La capital del reino de los cielos reside donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. ¿O no? Es un flash. Porque se ejecuta el poder de Dios, estableciendo que toda congregación de fieles constituye un centro de gobierno celestial del Señor. Porque donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, gobernando. Es como que casas rosadas en todos lados, ¿no? O casas blancas en todos lados, depende a quién uno vaya, ¿no? Vamos a los derechos y garantías, ¿no? Derecho a pobreza de espíritu. Derecho a pobreza de espíritu. Todo ciudadano del reino de los cielos tiene derecho a reconocer su dependencia absoluta de Dios. Dependencia absoluta de Dios, siendo bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Constitución.
al consuelo divino. Derecho, Tengo derecho a... Se garantiza que todos los que lloran, se garantiza a todos los que lloran el derecho a recibir consolación. Maravilloso. Pues bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Esto es una paráfrasis de lo que el Señor nos enseñó. Podemos modificar, decir, che, yo no estoy de acuerdo, ¿está? Es como esto, una asamblea donde explicamos en profundidad, si se quiere, los fundamentos del reino de los cielos. El derecho a la herencia. ¿No? Dice, los mansos tienen derecho garantizado a recibir la tierra por heredad, estableciendo la mansedumbre, miren esto, como título de propiedad. ¿Soy manso cuándo? Pregunto, ¿Cuándo acepto la voluntad de Dios? Cuando hago lo que Dios quiere. Por ejemplo, ahí es aceptar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere, ¿no? Eso es una cuestión práctica. ¿Se entiende? Ahí uno es manso. Uno es manso y no como un caballo salvaje, que no es manso. Derecho a la saciedad espiritual. Quienes tienen hambre y sed de justicia poseerán derecho inalienable a ser saciados por la justicia de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Que es interesante poner un poquito la lupa en este sentido. Porque nosotros en nuestra carne siempre queremos hacer nuestra propia justicia. Y queremos la venganza nuestra. Y queremos también que se haga lo que nosotros queremos. A veces lo hacemos. Hágase mi voluntad. Claro, hágase mi voluntad, así como en mi casa, en la calle, Entonces, ahí es interesante pensarlo en función de que quien ejecuta nuestra justicia es Dios. Y nosotros, desde que creímos en el Señor Jesucristo verdaderamente, tenemos el derecho, a obtener la justicia de Dios. ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo? Digo que el Señor hará justicia, pero a su tiempo. Sí, eso no importa, pero digo, ¿cómo la obtenemos la justicia? Con la fe. ¿Qué hora? Teniendo fe. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Teniendo hambre. La justicia la obtenemos cuando necesitamos justicia. Cuando necesitamos justicia. No estamos hablando de la justicia vinculada a la gracia, a la salvación, sino cuando me hacen una injusticia. ¿Está bien? Derecho a una misericordia recíproca. Los misericordiosos tienen garantizado el derecho a alcanzar también misericordia. ¿No? Esto no lo estamos planteando como que nosotros tenemos que hacerlo. Sabemos que Dios lo va a hacer. Este es el planteo de este juego literario que estoy jugando con ustedes, vinculados a que podría haber una Constitución Nacional del Reino de los Cielos. Ahora, no somos nosotros, como es en el mundo, quienes ejecutamos la ley.
esta carta magna, digo, es Dios. Por eso tenemos la certeza de que esto se va a hacer. De que no pasa como en el mundo, cuando necesitamos justicia no hay. O cuando, no sé, tenemos hambre, muchas veces no somos saciados. Como sucede muchas veces en el mundo. Pero en el reino de los cielos, la garantía la da Dios. La garantía la tiene el Señor Jesucristo reinando. Dice que tendremos derecho a ver a quién. ¡Fua! Los de limpio corazón poseen el derecho supremo de ver a Dios, constituyendo la máxima aspiración ciudadana del reino de los cielos. Obviamente, ¿no? Me va a recibir el presidente, me va a recibir el... ¿Me explico? Es como que, tipo, necesito y pido y voy. Y me recibe. ¿Cuál es la condición para ver a Dios? Limpios de corazón. Limpios de corazón. Es un laburito que hay que hacer, ¿no? Cada uno de nosotros. Tenemos derecho a una filiación. ¿Saben lo que es una filiación? No afiliación, ¿eh? No. Afiliación no. Está todo bien, ¿no? Ser hijos. Ser parte de la familia. Ser parte de la familia. Entonces, los pacificadores tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Adquieren un derecho de persecución los ciudadanos. ¿O no? Derecho a ser perseguido. Flash, ¿eh? Y ahí empezamos también a profundizar algunas cositas. Quienes padecen persecución por causa de la justicia adquieren ciudadanía plena, pues de ellos es el reino de los cielos. No me acuerdo, creo que Nico o Gaby una vez contaba de las diferencias entre el que era ciudadano romano y no respecto de Pablo, porque tenía, digamos, algunas ventajas de los que no. Esto tiene casi la misma figura, ¿no? Entonces, cuando uno es perseguido por causa de la justicia, tiene esa apropiación de derecho. Los perseguidos por causa de Cristo tienen derecho también a... Y esto... En el derecho muchas veces aparece la tarea, la obra, el laburo de uno, ¿no dice? A. Gozarse y alegrarse, pues su galardón es grande en los cielos. Entonces, aunque estés en la peor, tenés derecho a alegrarte. Tenés derecho a gozarte. Porque tu galardón es grande en los cielos. Maravilloso, ¿no? Ahora... Hay también, aparte de derechos, obligaciones, deberes, ¿no? Entonces, por ejemplo, deber de ser sal en la tierra, lo veíamos el lunes, ¿no? Es un deber, una obligación ser sal en la tierra. Todo ciudadano debe mantener su función preservadora y purificadora. Bueno, lo hablábamos con Graciela, con Luciano el otro día, respecto de las características de la sal, ¿no? Pongo estos dos. No es que te tenés que transformar en mineral. En sodio. Todo ciudadano debe mantener su función preservadora y purificadora en la sociedad, evitando desvanecerse, ¿no? Evitando desvanecerse para no ser hollado por los hombres. Muy en consonancia con lo que nos trajo nuestro hermano Sebastián hace un par de semanas respecto de en qué tenemos que militar.
¿Se acuerdan? Los que no se acuerdan van al estudio. El miércoles pasado hablamos fue digamos la primera parte de esto, que está grabado en Spotify y que lo podés escuchar porque justo no estuviste y te veo muy entusiasmada, muy compenetrada con el... Entonces también tenemos el deber de ser luz, ¿o no? Sal y luz. Los ciudadanos del reino de los cielos debemos alumbrar su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial, prohibiéndose a todo ciudadano de los cielos ocultarla. ¿Lo leo de vuelta? Sí. Los ciudadanos, busca el versículo donde dice que seamos luz. Vamos a leer esto y después el versículo. Los ciudadanos deben alumbrar su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial, prohibiéndose ocultar la luz bajo el almud. Esta es como la paráfrasis de esto. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que sí, lo que no, es claro. Por ahí le damos nosotros algún matiz de... es obligatorio. Es obligatorio. Por ahí le damos el matiz de, bueno, puedo llegar a ser luz en el mundo. Pero dice la Biblia que seamos. O baliza, claro, está bueno eso. Dice que seamos y dice que no seamos. Ahora vamos a hablar de la riqueza. Pero dice claramente que no escondamos la luz. ¿O no lo dice? ¿Lo leímos recién o no? Entonces, es un derecho, un deber, no un derecho, un deber, una obligación, mostrarla y encima no ocultarla. Las dos cosas. Sí, charlémoslo. No, eso me hace pensar, ¿no?, en las penalizaciones. Hay un versículo donde Jesús dice que lo niegue delante de los hombres será él lo negará delante del Padre. Acá hay una clave. Claro, es como que está la Constitución y las leyes, ¿no? Es decir, la Constitución Nacional, podríamos decir que, esto es un juego literario, intentando entender mejor la Biblia. Lo que el Señor nos dice, no es que de ahora en adelante en esta iglesia vamos a respetar la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, ¿se entiende? Es un juego literario para encontrar mejor forma de entender a nuestro Señor, de hacerlo práctico y operativo. Esto que dice Grace es como que, bueno, esta es la Constitución. Ahora, fue al Congreso el Señor y armó otras leyes, ¿no? Leyes específicas vinculadas a, mirá, si no hace esto, pasa esto, digamos, ¿no? O la regulación, el Código Civil, el Código, ¿se entiende? Ese planteo, y me parece que todos nosotros conocemos mucho más datos del Evangelio, de los Evangelios y de las cartas que nos agregan valor, como esto que dice Graciela, a lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos ahora al capítulo 4, que dice normas de convivencia social. Entonces, control de la ira. ¡Tan! Lo escribí antes de ayer. 4, nos reímos. Se prohíbe la ira injustificada contra el hermano, estableciendo que quien se enoje será culpable de juicio y quien insulte quedará expuesto al infierno de fuego. Y viene lo que dice Graciela. Podemos después pedir perdón.
Porque los que estamos acá, airados, enojados, culpables de juicio y expuestos al infierno de fuego, no queremos eso. ¿O sí? Entonces, lo encontramos y bueno, voy, me arrepiento, le pido perdón a mi hermano, digamos, hago lo que sea para no. ¿Se entiende? Llamo al mejor abogado, no sé. ¿Y quién es el mejor abogado? Nuestro Señor. Obligación. A ustedes dos les digo. Obligación de reconciliación. Antes de presentar ofrenda al altar, antes de tocar la guitarrita, de venir a limpiar, es obligatorio reconciliarse con quien tenga algo contra nosotros, estableciendo la reconciliación como requisito del culto. Hay que elaborarlo, porque no es que todos sabemos de todo. No es que entramos acá y vemos a ver si tenemos ¿cómo es el carné? La cuota al día, si debes o no patente, si tenés o no multa. No, eso lo ve el Señor y sabe Él de nuestro corazón, mejor que nosotros incluso, ¿o no? Entonces, laburar eso es clave nuestra, clave para nosotros, digo. La pureza en las relaciones, ¿no? Se prohíbe mirar a una mujer para codiciarla, lo leíamos el lunes. Mirar a una mujer para codiciarla, prohibido. Dale. Sí, pero íbamos a ir a eso. Considerándose adulterio, se establece el principio de erradicar toda ocasión de pecado, aunque requiera sacrificios extremos. ¿Por qué íbamos a esto que dice Luz? Porque es el ejemplo de que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla es el ejemplo de cualquier pecado. Es lo mismo decir cualquiera que mire a un hombre para codiciarlo. Es lo mismo que decir cualquier tipo de pecado que me genere a mí algún vínculo negativo contra el hermano. ¿Por qué? Porque la ocasión del pecado es lo que hay que sacar. La ocasión del pecado. Y si eso, plantea esta paráfrasis, requiere requisito extremo de sacarme el ojo, ahora vamos a profundizar eso, de sacarme el ojo, me lo saco. ¿Vale? Esto en caso de estar casado. Todos. Entonces, ¿cómo inician una relación si no te gusta la otra persona, si estás sola? A ver, de vuelta. Claro, porque digo, me parece mal si uno ya tiene a su pareja o su marido, su esposa, pero si vos estás soltero, no podés codiciar tampoco, o sea, no te puede gustar a alguien. Claro, porque la palabra está en la codicia, no en el gusto, en el amor, en la manifestación de... Está en la codicia el pecado, digamos. ¿Vale? A ver qué tiene para decir. Pienso que el problema es la promiscuidad. Bueno, en ese caso, digamos, claro, en ese caso lo que está hablando, ahí vamos, lo que dice, digamos, responde a lo que dice Ale, pero lo que está planteando Cristo... o al menos lo que entiendo yo, ahí vamos con Lu, que está planteando Cristo, está vinculado a aquella acción que a uno le puede generar un pecado, digamos. ¿Está? Dos cosas. Entiendo que tiene que ver con la intención. ¿Bien? En el ejemplo que puso Lolo es cuando vos mirás a alguien para codiciarlo. O sea, claramente, si vos no estás en pareja y vos vas a mirar a alguien, no para codiciarlo, sino qué persona interesante para establecer una relación conforme a la voluntad del Señor y casarme y hasta el fin de la vida. O sea, lo mirás con esa intención, no para codiciarlo. Por otro lado, me pareció espectacular la aclaración que hiciste, porque aplica a todo. A todo. O sea, aplica lo mismo
cuando yo estoy adentro mío, porque insisto, la clave está en la intención. Cuando yo, si lo perdón, voy a hacer una mala palabra. Ponemos pip. Sí, digo, cuando yo estoy enojado, digo, si lo pudiera cagar a trompadas, lo cago a trompadas. Es el mismo ejemplo. Y así como el caso, pero a mí me abrió mucho, me hizo como que se me abrió la cabeza con lo que dijiste, porque aplica para cualquier cosa. O sea, cualquier pecado que si yo adentro mío lo estoy pensando y si lo pudiera cometer, lo cometería, por más simple que sea, es lo mismo que pecar. Claro, es Pero tiene que estar la intención. Lo que hablábamos el lunes, la profundización de lo que hablábamos el lunes. Está bien, digo, esto es la profundización de lo que hablábamos el lunes. El divorcio está prohibido. Amén. A no ser por causa de fornicación. Y punto. No hay más motivo. No deis lugar a la carne. Y punto. ¿Se entiende? No le busquen el pelo al huevo. No tiene pelo el huevo. No tiene 5 patas el gato. Está prohibida. Uno tiene 3. Bueno, pero puede tener 3. Chao, bendiciones, hermano. Sí, una pequeña aclaración también. Recordemos que el Nuevo Testamento es el reflejo de la ley, ¿no es cierto? O sea, todo cumplido. Lo que está aplicando acá también es cuando dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Uno por estar soltero es por fijarte también, o sea, no puedes fijarte ni en la mujer del otro, y si estás casado, menos en cualquier mujer. Pero esto de anhelar tener un matrimonio con una persona y amarla para toda la vida porque hay un atractivo es más que bíblico también. Digo, y reitero, la suma de su palabra es la verdad. Acá estamos viendo es un juego literario basado en la palabra del Señor para que podamos comprender más cómo hacer operativa en nuestra vida cotidiana lo que el Señor nos enseñó. ¿Entiendes? Y podemos estar, es una asamblea como para que cualquiera diga: che, mirá, pero acá me parece que no es ahí, es por este lado. ¿Se entiende? ¿Vale? Me resulta maravilloso cómo después de decir las bienaventuranzas empieza a dar las instrucciones de cómo soy justo, de cómo soy luz, de qué manera me soy sal, de qué manera no. Empieza a mostrar cómo lo hago. Y está bueno, en ese caso, en la luz y la sal, a mí lo que me dio es profundidad de la instrucción. Porque la verdad, a mí me pasó que siempre lo vi como una posibilidad. Y en realidad es una instrucción. Ser sal y luz. ¿Vale? Te voy a preguntar respecto a esto que repetís, que es un juego, es una estrategia como leer un versículo en distintas versiones. Claro, y a veces nos da otra perspectiva, otra mirada y nos permite revisar el versículo. Amén. Artículo 20 de la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. Prohibición de juramentos. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Prohibición. Está prohibido. Sí, no. Lo que es más de esto... Pero ese es el pecado. Tiene su origen en el mal. De mal procede. Viene de algo... Excede toda simplicidad, dice. Bueno, artículo 21. Ya empezamos a decir, vamos a matar la carne acá, ¿viste? El título del artículo 21 dice: no resistencia al mal. Lo hablábamos la otra vez respecto de le damos, no le damos, estamos, no estamos. Se establece el principio de no resistir al que es malo, mandando volver la otra mejilla. Flash, ¿no? Dar también la capa al que te quita la túnica. Y acompañar 2 millas al que te obliga a ir 1. ¿Dice la Biblia eso? Sí. ¡Chao!
Sí. ¿Viste? Oye? Sí. Y lo tenemos que cumplir. Porque lo dice el Señor. Y es digno de que hagamos lo que dice el Señor. Amén. Artículo 22. 1 Corintios 13. Artículo 22. Amor universal. Se ordena amar a los enemigos. Bueno, vamos a borrarlo Bendecir a los que nos maldicen. No la tenía esa, no la había leído. Hacer el bien al que nos aborrece. Y orar por los que nos ultrajan y persiguen. Esto es parte de la manifestación de la filiación divina, porque esto lo hacen los hijos de Dios. Es violento. Hay que forzarse, claro. Está bueno que pensemos de esta manera. ¿Por qué? Porque nos permite, esto que por ahí decía Vale, digamos, es como otra versión de lo que el Señor está enseñando. Si dice que hagamos esto, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿O cómo hacemos para hacerlo? Como decía Seba. El poder ejecutivo divino, el Padre Celestial como autoridad suprema, ejerce la autoridad ejecutiva suprema, viendo en lo secreto y recompensando en público. ¿O no? Mira en lo secreto y recompensa en público. ¿Quién pudiera, no? El Señor. ¿O no? Dios. Proveyendo las necesidades de todos los ciudadanos del mismo modo que alimenta a las aves del cielo. Qué hermoso. Flash. Porque cuando uno lo lees al revés, como está escrito, es como que, qué bueno, digamos, el Señor me va a dar todo lo que necesito. ¿No? Pero está interesante como esta presentación, ¿no? Y aparte lo establece como parte de su tarea como gobernador ejecutivo del reino de los cielos. La jurisdicción divina, la autoridad divina, se extiende sobre malos y buenos, haciendo salir el sol y llover sobre justos e injustos por igual. Crean o no crean que Dios existe. Por eso tenemos la posibilidad de ir a cualquier lugar y agradecer los alimentos, aunque en el lugar en donde estemos no lo hagan. Por eso podemos ir y ejecutar una oración en cualquier lugar, sea o no adentro de la embajada. Está prohibido el juicio humano. Prohibición de juzgar. Se establece la prohibición absoluta. No juzguéis para que no seáis juzgados. Dice la Biblia. La mira y se ríe cada uno. Le cae la ficha y se ríe. Le cae la ficha y se ríe. Principio de reciprocidad judicial. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, seréis medidos. ¿Está? La autocorrección, repito, la autocorrección es obligatoria. Antes de corregir la paja en el ojo de mi hermano, es obligatorio sacar la viga del propio ojo. Se prohíbe la corrección fraterna sin previo examen de conciencia. Está buenísimo. ¿O no? ¡Fa! Salimos todos limados hoy acá. ¿No? ¿Eh?
O al revés, nos autocorregimos todo el tiempo y todo el tiempo buscamos hacer mejor todo esto. Y si eso pasa, no necesitamos tampoco corregir a nadie nunca. Protección de lo sagrado. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, estableciendo la obligación de discernir en la comunicación de las verdades sagradas. Reitero esto, explicamos un poquito. No deis lo santo a los perros, ni deis vuestras perlas delante de los cerdos, estableciendo la obligación de discernir en la comunicación de las verdades sagradas. El miércoles pasado hablábamos sobre cuál es el ámbito y el territorio en el cual es adecuado hablar y es adecuado callar. Incluso hay veces en donde en el marco del reino de los cielos, adentro de las fronteras de nuestra embajada, tenemos una actividad donde la libertad espiritual es plena, completamente plena. De la frontera para afuera hay otra legislación, se mueven otros poderes, incluso ejerce el poder otro que no es nuestro gobernante. Aunque nosotros estamos amparados, quien gobierna en el territorio por fuera del reino de los cielos es, dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire. Y muchas veces hay demonios, huestes espirituales de maldad y demás. Entonces es necesario que uno, cuando sale del territorio del reino de los cielos, se vista. ¿Con qué? Con la armadura de Dios. ¿Está bien? Que es también, como lo decía Grace hoy, como otro artículo, otro, ¿cómo decíamos? Otra regulación, otra ley, digamos, sobre esa situación. ¿Y qué es lo que sucede? Poníamos el ejemplo, no vamos a ir el domingo a las 11 de la mañana, meternos en la iglesia católica a predicar. ¿Se entiende? Claramente te vas a meter en la boca del león. ¿Para qué va a tirar? Bueno, dice, ¿para qué va a tirar lo santo a los perros y las perlas a los chanchos? ¿Se entiende? El marco siempre lo da el Señor. Siempre tenemos marco para predicar. No necesitamos nosotros ser los ejecutores del lugar, digamos, ¿no? Ya vamos terminando. Título 3. ¿Cuál es el sistema de petición y respuesta de Dios? ¿Cuál es el sistema de pedir y cómo Dios responde? Derecho universal a pedir. ¿Cómo? Pedid y se os dará. Derecho. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Se garantiza eso. ¿Dice la Biblia eso o no? Dios responde. Certeza de la respuesta divina. Artículo 30. Se establece que todo el que pide recibe. Y aquel que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Después ponemos un doble clic y es lo que dice Graciela. A su tiempo. ¿No? Pero lo hace. Lo hace. Si no lo hace, no es Dios. Pero como es Dios, lo hace. Principios de reciprocidad dentro de esta comunidad, de reciprocidad social. La regla de oro. ¿No? Dice, se establece como ley fundamental
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí se resume en la acción de cómo quiero que yo, que Seba me trate a mí, lo trato a él. Cómo quiero que Miri me trate a mí, la trato a ella. Reciprocidad en ese sentido. Las obras, artículo 33. Sí. Que a veces es sin reciprocidad, porque el Señor nos llama a hacer como nos gustaría ser tratados. Claro, Simplemente vamos a recibir eso. sí, es clarísimo lo que planteas. En el marco de la regla, viste que como el titulito agregado dice la regla de oro, digamos, ¿no? En el marco de esa regla es interesante que sea así entre nosotros. Eso es lo que por ahí está planteando. Prácticas religiosas. La limosna en secreto. ¿Está? Las obras de misericordia deben realizarse sin tocar trompeta. De manera que no sepa la izquierda lo que hace tu derecha. No sepa. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que el Padre que ve en lo secreto recompense en público. ¿Está bien? La oración debe ser privada, dice. Se ordena orar en el aposento, cerrada la puerta, prohibiendo la oración ostentosa en las sinagogas y esquinas de las calles. No es que no se puede orar, sino ostentosa, ¿no? Tocar trompeta. La regla de la oración oficial, la sabemos todos, y la regla es no la letra, sino la forma, ¿no? El Padre Nuestro. Esa es la oración oficial del Reino de los Cielos. ¿Está bien? Pero no la letra, el versito, la repetición, sino la estructura. ¿Está bien? Después lo leen. Está obligado el perdón. Artículo 36. El perdón de las ofensas es condición sine qua non para recibir el perdón de Dios. Artículo 37. El ayuno debe practicarse ungiendo la cabeza y lavando el rostro, para no mostrar a los hombres que ayunamos. ¿Se entiende? Ningún Gandhi acá, ¿eh? Artículo 38, y ya vamos a ir terminando porque viene dura. Artículo 38. Se prohíbe hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el vino corrompen, y se ordena hacer tesoros en los cielos, donde ladrones no miran ni hurtan. Pero esto está re loco. ¿Cómo que? Al revés de todo. Principio de propiedad espiritual, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Es decir, el mayor deseo, lo que queremos hacer, lo que más amamos. ¿Dónde lo ponemos? Ese es nuestro tesoro y debe estar en el reino de los cielos junto a Dios.
Está prohibido también servir a dos señores, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ninguno puede servir a dos señores, se prohíbe servir a Dios y a las riquezas simultáneamente. El artículo 41 dice que está abolida absolutamente la ansiedad. Abolición de la ansiedad. Se prohíbe afanarse por la vida, comida, bebida, vestido, estableciendo la confianza en la providencia del Padre Celestial que alimenta a las aves y viste los lirios del campo. Es buenísimo. Te prohíbo que te ansíes. ¿Te ansíes se dice? No. Bueno, que te agarre ansiedad, ¿no? Y la prioridad en el reino de los cielos, ¿cuál es? La prioridad se prioriza primeramente. ¿Está? Esa es la prioridad. Lo primero que tenemos que hacer operativamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Ya nos vamos casi a los estoicos y vemos cuál es la filosofía, ¿no? Dice que la filosofía es la del presente. El concepto de la filosofía del presente, entendiendo la esperanza del futuro, ¿no? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hoy, el pan de cada día dánoslo hoy vivo de esta manera, me levanto hoy, Dios me dio bendición, me dio vida, me dio trabajo, agradezco por todo eso, me acuesto, Dios me va a cuidar, hoy. ¿Quién lo notó? Luz. Que, nada, lo digo menos, un poco en tono gracioso, ¿no? Sí. Pero, los últimos días me viene dando vueltas en la cabeza organizar una charla para budistas sobre cómo la única forma de vivir en el presente es a través del cristianismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno. Artículo 46, voy salteando, después yo se los comparto como para que tengamos también lo lean ahí más tranquilo y también tengan acceso a la data. El artículo 42 establece la ley de correspondencia moral. No puede haber inconsistencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Está? Todo árbol da buen fruto, todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Se establece que todo árbol, que no puede un buen árbol dar malos frutos. No puede un mal árbol dar frutos buenos. Debe haber siempre, si decís que crees en Cristo, sujétate al Señor, por ejemplo. Esa es la... ¿Puedo leer un pedazo Sí. Eso dice en Mateo 7:21, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Es el artículo 47, aparece acá, condición de ciudadanía activa, el rechazo a las credenciales falsas, ¿no? Viene acá con el carné del buen pastor, ¿no? El carné del buen cristiano. Se establece que los milagros, profecías y exorcismos realizados sin hacer la voluntad del Padre no constituyen credenciales válidas para la ciudadanía celestial. No, yo en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, hice sanidades, ¿no? ¿Y el Señor? No necesariamente los va a conocer. Todo ciudadano que oye estas palabras y las hace es comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, garantizándose la resistencia ante la lluvia, ríos y vientos.
las consecuencias a la desobediencia, eso es a la obediencia, y a las desobediencias dice, quien oye estas palabras y no las hace, es comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, advirtiendo sobre la gran ruina consecuente. El que no hace, y bueno, te va a ir así. ¿Qué querés que te diga? Palo y a la bolsa. Disposiciones. Esta Constitución entra en vigencia desde el momento en que cualquier persona acepta a Cristo y vivir según los principios aquí establecidos, constituyéndose automáticamente en ciudadano del reino de los cielos. No necesita el DNI. La visa, ¿no? El reino de los cielos no es una utopía inalcanzable, sino una realidad presente, accesible a todos los que adoptan las bienaventuranzas como código fundamental de la vida, que están en Mateo 4, 5, 6 y 7. La ciudadanía se adquiere no por nacimiento geográfico, adentro del reino de los cielos, sino por nacimiento espiritual mediante la pobreza de espíritu, la mansedumbre, la misericordia y la búsqueda de la justicia divina. Creyendo claramente en el Señor, ¿no? Esta Constitución no solo organiza el reino espiritual del reino de los cielos, sino que ofrece a la humanidad el modelo definitivo de convivencia basado en el amor divino, la justicia perfecta y la paz verdadera que sobrepasa a todo entendimiento, constituyendo el fundamento eterno para toda sociedad que aspire a reflejar los valores del cielo en la tierra. ¿Amén? Gloria a Dios. Lindo juguito que me gustaba compartir con ustedes en función de hacer. Me pareció interesante lo que aportó esta hermana inteligente. Y bueno, lo que aporta Vale respecto de que lo podemos tomar como una nueva versión o otra de las versiones, digamos, en función de poder entender, ¿no? la palabra del Señor.